mensaje de hoy se titula Dios quiere usarnos sin importar la edad. Y mire, es que el deseo del corazón de Dios siempre ha sido que sus hijos lleven el mensaje del Evangelio en todo momento. Pero es, yo creo, imposible no darse cuenta que estamos viviendo un tiempo particular. Mi abuelito es 50 años mayor que yo. Él es del 36. Y nunca vivió algo parecido a lo que estamos viviendo hoy. Estamos hablando de que él le tocó la Primera Guerra Mundial. Bueno, no la Primera, no, la Segunda Guerra Mundial. Le tocó la guerra de Vietnam, le tocó ver el movimiento de los hippies y demás. Le tocó el 11 de septiembre, igual que a la mayoría de nosotros, las distintas guerras en Irak, pero nada parecido a esto. Y miren, nosotros tenemos la bendición de vivir aquí en México, y en México desde la guerra cristera no hemos tenido pues un movimiento bélico trascendente. Tuvimos la guerra contra el narco que pues tuvo sus enormes detalles, ¿no? Pero cuando estuvo aquí cuando sucedió la Segunda Guerra Mundial, México en realidad no la sintió. Y cuando Vietnam tampoco la sintió. Económicamente sentimos el trancazo del 94, económicamente se sintió el golpe de la crisis de 2008 en Estados Unidos, pero pues gracias a Dios la hemos podido navegar en muchas situaciones. Nunca estuvimos viviendo una crisis como la que estamos viviendo ahorita, porque todos resentimos la contingencia. Si usted se acuerda, hace unos 2 meses y cachito, las calles de Morelia estaban vacías, más que en Navidad y en Año Nuevo. Es algo que experimentamos todos, todo el mundo lo vivió, y eso debería de dejarnos saber, aparte del montón de tragedias que sucedieron a razón del COVID-19, que este no es un tiempo común. Estamos viviendo un tiempo particular, y ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos en este tiempo tan particular? Que también vayamos y prediquemos. De hecho, esto debería de hacernos ir a predicar más. Hay otra cosa que debemos de tomar en cuenta y que no tomamos en cuenta, sinceramente, y es que el día de hoy 29 de julio de 2020, falta menos para que el Señor vuelva. Muy poquitas personas tienen eso presente, pero hoy falta un día menos para la segunda venida del Señor. Y mire, es que no nos ponemos a pensar que el reloj de Dios nunca se ha detenido. El reloj del plan de Dios ha seguido marchando y sigue marchando, le agrade o no, lo quiera tomar en cuenta o no. Y los tiempos siguen avanzando, y la iglesia, ¿qué hace? La iglesia no está al pendiente. Que el reloj de Dios continúe su marcha significa otra cosa también, que cuando se acabe el día de hoy, sí es un día menos para que vuelva el Señor, pero es también un día menos para el tiempo de la gracia. El tiempo de la gracia no es eterno. El tiempo de la gracia tiene un límite también. Y muchos desperdiciaron el día de hoy para compartirle a alguien hoy, y dejaron ir un día más del tiempo de la gracia. Y eso
pues debería hasta darnos vergüenza, ¿no? Desperdiciar la vida que Dios nos da no es algo para estar orgullosos, y desperdiciar los días de la gracia no es algo de lo que nos debamos jactar. Debemos de ponernos a trabajar. Y mire, es un privilegio el que nosotros tenemos de ser usados por Dios para ir y llevar su mensaje. Porque Él hubiera podido usar cualquier otro medio. Dios tiene muchísimos recursos para llevar su mensaje. Hubiera podido usar a los ángeles, pero decidió usarnos a nosotros. Hubiera podido Él intervenir directamente, pero decidió usarnos a nosotros. Y si usted cree que, mire, el problema el problema nuestro es que no estamos haciendo en muchas ocasiones nuestro deber. Pero el mensaje de Dios es rechazado no porque el medio que el Señor utilice sea inadecuado, sino por la dureza del corazón del hombre. Dios ha hablado a través de los ángeles, sí, le han hecho caso, a veces, en muchas ocasiones, no. Dios ha hablado directamente, sí, y le han hecho caso, a veces, en muchas ocasiones, no. Acuérdese usted de el rey Belsasar, no, sí, Belsasar, el que decidió usar los vasos de oro del templo de Jerusalén para brindar por sus dioses en medio de una borrachera. ¿Se acuerda cómo le llamó Dios la atención? Mira, hay muchas veces que uno se encuentra con personas que dicen: si Dios me hablase audiblemente o me diese una señal en el cielo, creería. No es cierto. Y lo podemos ver allí con Belsasar, porque Dios decidió, imagínese lo que fue, nada más no lo podemos imaginar. Están todos brindando por sus dioses con los vasos de oro del templo de Jerusalén, y de repente en la pared aparece una mano flotando. No es todo el brazo, es nada más la mano. Y con el dedo empieza a escribir en la pared. ¿Cuántos saben que las manos no escriben? Si usted intenta, si no trae lodo o algo así y se pone a rayar en la pared, no va a lograr nada. Pero esta mano empieza a escribir y se queda una inscripción allí. Todavía viene el profeta Daniel y le interpreta lo que dice. ¿Y qué hizo Belsasar? Dijo: ok, gracias Daniel, ahí está tu recompensa. Pero no cambió, no se arrepintió. Por eso el que nos dice ese tipo de cosas, en realidad nos está manifestando que no tiene ninguna apertura para creer en Dios. Reaccionaría igual que Belsasar. En su infinita sabiduría, Dios nos eligió a nosotros para llevar el mensaje de la salvación y el mensaje de la Escritura, que es lo que el mundo necesita hoy. El mensaje del Señor para la humanidad es un mensaje de amor, es un mensaje de perdón, es un mensaje de restauración. Trae algo que no le gusta al hombre, porque es un mensaje de arrepentimiento. Si no te arrepientes, no llega el amor de Dios. Si no te arrepientes, no hay restauración. Pero si uno se arrepiente, viene todo eso. Mira, si le hiciéramos caso a la Biblia en sus enseñanzas más básicas, nos ahorraríamos un montón de problemas. ¿Ha visto usted
el relajo que hay en Estados Unidos, nuestro vecino del norte, por los problemas raciales, todo eso se arreglaría sencillamente si leyéramos los primeros capítulos de Génesis, porque ahí es claro y evidente que todos somos hijos de Adán, independientemente de nuestro color. Mire, los que están en África, los que nacieron en África, son hijos de Adán, igual que nosotros, que somos el producto de una enorme mezcla aquí en México, pero somos hijos de Adán. Los europeos son hijos de Adán, los asiáticos son hijos de Adán, todos somos la raza de Adán. Entonces, no hay una razón justificable para tratar mal a un hermano, porque al final de cuentas todos venimos del mismo, somos la misma familia de Adán, enormemente grande, pero al final el mismo ancestro común. Entonces, este mensaje, esta enseñanza la aportamos nosotros y la ocupamos llevar. Mire, como platicamos en el caso de Felipe y el etíope, hay gente que sí quisiera escuchar y entender, pero no puede. Y nosotros, como Felipe, somos los que podemos explicar, los que les podemos alumbrar el camino. El encargado de llevar el mensaje de la salvación es usted y soy yo. Pero tristemente, siempre estamos buscando excusas. Esa es una realidad también. Siempre estamos buscando excusas, y una de las más usadas es la edad. Muchos se dicen a sí mismos: yo ya estoy demasiado viejo. Y otros se dicen a sí mismos: yo soy demasiado joven, ¿cómo le voy a hacer? Pero el Señor claramente ha mostrado que Él quiere usarnos a todos y que para Él la edad no es una excusa, para Él la edad no es un límite. ¿Qué va a pasar con aquel que dice: yo soy demasiado joven, ya cuando sea un poco más adulto voy a hacerlo, no, ahorita no? Lo que pasa es que esta persona crece, madura y llega a la vejez sin haber servido al Señor. Y se da cuenta al final de su camino que desperdició su juventud y que no dejó que Dios lo usase cuando tenía más fuerzas. ¿Y qué pasa con aquel que dice: yo ya soy demasiado viejo y esto ya no es para mí, a mí ya se me acabaron las pilas? Esta persona, cuando voltea atrás, se va a dar cuenta de que dejó pasar sus años de mayor sabiduría y no sirvió a Dios con ese don. Dios ama a los jóvenes y a los ancianos. Acompáñame por favor a Joel capítulo 2, versículo 28. Esta es una profecía sobre el fin de los tiempos, sobre lo que Dios piensa hacer en el fin de los tiempos. Todavía no estamos ahí, pero ahí vamos. Todavía no se cumple esta profecía, pero para allá vamos. Joel capítulo 2, versículo 28 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. ¿Y qué dice después? Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Ahí esos sueños no se refiere a los sueños en los que uno puede volar y cosas así. Se refiere a las visiones que Dios daba en el Antiguo Testamento a través de los sueños.
Y vemos que ahí el Señor habla tanto de los ancianos como de los jóvenes. ¿Por qué? Porque Dios quiere usar a los dos. Entiende, hermano, Dios lo quiere usar hoy. Hoy. No se quiere esperar hasta mañana, quiere usarlo hoy. La pregunta es si usted se va a dejar usar. Nunca es demasiado temprano o demasiado tarde para servir al Señor. Hay una cosa que repito mucho, probablemente usted ya la ha oído, y espero que le haya prestado atención. Dios, para usarlo a usted, requiere de varias cosas. Requiere que usted esté en santidad, pero también requiere que usted conozca su mensaje, porque al Señor no le interesa que usted vaya a hablar su mensaje propio. Él quiere que usted vaya y hable lo que Él dijo. No le interesa que vaya a hablar de lo que le pasó en el día. Sí le gusta que le hable a Él sobre su día, ¿no? Pero quiere que usted vaya con otros a llevarles el mensaje de la salvación. Quiere que usted vaya y les comparta las buenas nuevas y todo lo que Él dijo aquí. Y si usted quiere saber todo lo que el Señor dijo aquí, necesita ponerse a leer. Mire, vivimos en un tiempo maravilloso, honestamente, sacando el pedacito de COVID-19 que llevamos viviendo, ¿no? Pero si a usted le cuesta trabajo ya leer, hay audiolibros y puede ponerse a escuchar libros completos de la Biblia. Hay muchísimos recursos para estudiar la palabra de Dios. Si usted quiere llevar el mensaje de Dios, haga uso de ellos, porque ya hemos platicado que Dios no le va a traer a su mente milagrosamente pasajes de la Biblia que usted nunca leyó. En la Biblia usted va a encontrar pasajes para todo aspecto de la vida humana. ¿Qué hacer cuando uno está feliz? ¿Qué hacer cuando uno se va a casar? ¿Qué hacer cuando uno tiene una necesidad? ¿Cuando uno está en enfermedad? ¿Qué hacer cuando una persona parte? ¿Cuando muere? ¿Cómo se corrige un adolescente? ¿Cuáles son la manera de corregir a los hijos? De todo hay allí. Es más, la dieta más sana que usted puede llevar es la que está en la ley de Moisés. Nos encantan las carnitas, ¿no? Aquí en Michoacán. Pero el puerco es bien insalubre y la ley de Moisés lo prohíbe. A mí me gusta el conejo, pero también está prohibido en la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque no nos hacen bien, honestamente no nos hacen bien. Si comiéramos nada más lo que dice la ley de Moisés, nuestra vida sería más saludable. Pero para eso usted tiene que llegar a la parte del Pentateuco donde está el listado de animales inmundos y la de los animales limpios. Pero Dios no le va a traer eso a su memoria si usted no lo ha leído. Si usted lo leyó, Dios puede obrar. Dios puede obrar porque Él puede moverse de maneras maravillosas. Y no es que Él no lo pueda hacer, sí podría hacerlo, pero no lo quiere hacer. ¿Por qué? Porque quiere que sus hijos se esfuercen también. Quiere que como sus hijos le echemos ganas. Hay una cosa que a Dios no le agrada para nada y son los flojos. ¿Se acuerda de del que entregó nada más una mina, la mina que su señor le había dado
a cuidar y para que la pusiera a trabajar y que en realidad nada más la enterró. ¿Qué le dijo el Señor? Siervo malo y negligente. ¿Qué nos deja ver eso del Señor? Que no le agrada a aquel que no se pone a trabajar en su obra. Por eso yo nuevamente lo vuelvo a invitar a que se ponga a estudiar la Escritura. A lo largo de la Escritura nosotros encontramos un gran tesoro para nuestras vidas. Y aterrizando en el mensaje de hoy, encontramos también ejemplos de personas a las que Dios utilizó sin importar su edad. Y mire, vamos a ver unos ejemplos bien bonitos. Acompáñenme, por favor, a Lucas capítulo 2, versículo 21. Lucas capítulo 2, versículo 21, dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y miren, en este pasaje encontramos a un hombre muy especial en el Nuevo Testamento, que vivió en un periodo muy especial y que tenía una edad avanzada, bastante avanzada. ¿En qué tiempo estamos? Estamos ubicados en unos días después del nacimiento de Jesús, como 50 días, entre 48 y 50 días después de el nacimiento de Jesús. Ya pasaron todos los grandes y hermosos eventos de la primera Navidad, pero ¿sabe qué? Pasaron desapercibidos para la mayoría. Muy poquitas personas en Israel se dieron cuenta de lo que pasó en ese día. Y no tenían ni la más remota noción de que el Mesías ya había llegado. Y venían arrastrando la mayoría de las personas en Israel 400 años de escasez de la palabra de Dios. Una sequía espiritual intensa de aproximadamente 400 años. No se había vuelto a levantar un profeta, pero el Señor empieza a mover su mano, empiezan a cambiar los tiempos. Gabriel es enviado a anunciar el nacimiento primero de Juan el Bautista, el que se va a convertir en Juan el Bautista, y después es enviado a anunciar el nacimiento de Jesús. Pero la mayoría de las personas no se dan cuenta del tiempo en el que están viviendo, pero hay un hombre que sí. Hay un hombre en Israel que no está emparentado ni es cercano a la familia de José y María, que sabe qué tiempo está viviendo. Este hombre, Simeón, es muy especial porque es el único durante o uno de los pocos durante este periodo de aproximadamente 400 años que ha tenido la compañía del Espíritu Santo como la tuvieron los profetas del Antiguo Testamento.
Él tuvo la compañía del Espíritu de Dios, así como la tuvo Samuel, así como la tuvo Elías, y escuchaba la voz de Dios como ellos la escucharon. No es un hombre que debamos de dejar que pase desapercibido al momento de leer su historia, porque nos enseña que incluso en el tiempo de mayor aridez, si nosotros somos sinceros para con Dios y le buscamos con todo nuestro corazón, Él nos habla. El tiempo, espiritualmente hablando, de Simeón era muy complicado, pero había un hombre que escuchaba la voz de Dios y recibió un regalo de Dios increíble, porque un día, no sabemos qué día fue, no sabemos cómo fue, pero un día el Espíritu Santo le dice a Simeón, él junto con muchas otras personas, porque es algo que sí llenaba la nación de los judíos, el anhelo por ver al Mesías. Un día el Espíritu Santo viene y le dice: ¿sabes qué, Simeón? No pierdas la esperanza, porque yo no voy a dejar que tú vengas a mi presencia sin que antes hayas visto al Mesías que le prometí a los profetas. Imagínese el regalo y el gusto que le dio a Simeón. Muy probablemente él ya es un anciano de muchos años y toda su vida esperó ver al prometido, y el Señor le dice: sí lo vas a ver, no te vas a ir de aquí, de esta tierra, sin antes verlo. Y no sabemos cuándo fue eso, pero un día el Espíritu Santo le dice a Simeón: levántate, ve al templo de Jerusalén, ahí vas a ver al Mesías. Muchos hubieran podido decir: estoy cansado, no tengo fuerzas, pero Simeón, ¿qué hizo? Se levantó y fue al templo de Jerusalén. ¿Y qué cree que encontró? Ahí nos dice que el mismo Espíritu Santo, porque no crea que Jesús era el único bebé de brazos que había en ese momento, seguramente había bastantes, pero el Espíritu Santo le guía y le dice: es Él, acércate. Y va y toma al bebé en sus brazos. Mire, acompáñenme al versículo 27, porque, bueno, vamos a leer, ahorita le muestro el punto que quiero abordar aquí. El versículo 27 nos dice: y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús le trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Simeón no solamente fue a recibir, fue a ser usado por Dios, fue a dar también, porque el Espíritu Santo lo usa allí para dar una profecía sobre Jesús. Una profecía que probablemente no tenían clara ni María ni José. La expectativa de Israel en este tiempo es que se levante un Mesías para ellos. Ellos están esperando un redentor para su nación particular.
¿Por qué? Porque decidieron ignorar un montón de pasajes, de profecías que hablan sobre el reinado universal del Mesías. Hay una muy mala concepción de que Dios no quiere nada con los gentiles, pero con Simeón se empieza a clarificar esta profecía que nos dice que el Mesías no viene únicamente para el pueblo de Israel, obviamente sí viene para ellos, y obviamente que Jesús es un judío, pero viene a traer un mensaje de revelación de la gloria y el perdón de Dios para todos, para nosotros los gentiles. Dios decide abrir el camino de la salvación a partir de este momento para los gentiles que llevábamos milenios viviendo en las tinieblas. Qué emocionante, ¿no? Que Dios le haya dado este mensaje a este hombre que está probablemente en los últimos de sus días. Dios lo usó para dar una de las mejores noticias del mundo. Mire, si Jesús no hubiera venido, suponiendo que si hubiéramos nacido, ¿no?, estaremos perdidos todos nosotros, muy probablemente. ¿Por qué? Porque solamente en el judaísmo, bueno, no en el judaísmo, eso surgió después, pero en los que conocían y tenían la ley de Moisés, había un camino para salvación. Era la única manera de acercarse a Dios y ser acepto. ¿Sabe que el judaísmo es una de las religiones más pequeñas del mundo? Que los judíos son de las minorías más pequeñas de todo el mundo. La probabilidad es más, no levante la mano, no tiene sentido, pero póngase a pensar con cuántos judíos ha convivido usted, o sea, que haya tenido una relación verdadera, no que los haya visto ahí en Polanco o en Monterrey, ¿no? Yo nada más tuve un compañero judío en la primaria y ya, que haya convivido así directamente en la vida cotidiana, nada más él, Christopher, y ya. Entonces, Dios decide abrirnos la puerta de la salvación a nosotros. Y Dios usa a Simeón para empezar a anunciar este mensaje de que los gentiles tenemos ahora la puerta abierta también. Pero no nada más va a hablar eso Simeón. Acompáñenme al versículo 33. Dice: y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Aquí Dios sigue usando a Simeón y le enseña a sus padres que el Mesías en esta ocasión no viene como ellos se lo han imaginado. Obviamente ellos ya se dieron cuenta de que muchas de las ideas que tenían sobre el Mesías pues estaban equivocadas, porque ciertamente vieron a los ángeles, ¿no? A María se le presenta a Gabriel, a José también, pero en sueños, y ven el coro celestial, pero vieron cómo nació en un pesebre, en un establo. Y esa no era la idea que ellos tenían del Mesías, ¿no? Ellos tenían la idea de un Mesías guerrero, de un Mesías real. Pero aquí Simeón les empieza a clarificar algo más y les empieza a decir: ¿saben qué? El Mesías va a sufrir. Y muchos le van a rechazar. Vamos a ver a otro personaje que está aquí en el mismo. ¿A poco no le gustaría
que Dios luce como Simeón. Usted considere su edad. La mayoría de aquí están en una edad bastante joven. Ahorita vamos a hablar de usted. Pero si ya lleva un tiempo recorrido, eso no importa para Dios. Vea a Simeón, Dios lo quiere usar así también a usted. Pero debe de dejarse usar. ¿Sabe qué? Debe de estar dispuesto a ser usado. Debe de estar dispuesto a hacer las tareas que Dios le va a poner enfrente. Dios conoce nuestra condición y no nos va a poner a hacer cosas que no podemos hacer. No le dijo a Simeón, vete corriendo, no. Al templo de Jerusalén, no. Ni le dijo, sube una montaña, no. Simplemente le dijo, ve, camina al templo de Jerusalén, ahí te voy a mostrar dónde está el Mesías. Dios sabe nuestras limitaciones y no tiene problema con eso. No nos va a dar instrucciones para hacer algo que no podemos hacer. Pero lo que podemos, sí nos va a poner a hacer cosas que podemos hacer. Entonces, si el Señor le dice, ve y haz esto, vaya, puede hacerlo. Mire, acompáñame entonces al versículo 36. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios, y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Y mire, aquí hay algo bien padre. Erróneamente y por una ignorancia total, hay grupos feministas que critican a la Escritura y dicen que Dios no toma en cuenta a las mujeres. Pero aquí en un mismo capítulo encontramos a un viejito usado por Dios, y perdón la expresión, pero una viejita también usada por Dios, y bueno, es que tenía muchos años. Si uno hace la cuenta, haciendo suponiendo que ella se haya casado a los 17 años, que era una etapa relativamente común, una edad relativamente común en ese tiempo. Las jovencitas se casaban entre los 16, 17 y 18 años en ese tiempo, era absolutamente normal. Y supongamos que ella tenía 17 años y vivió 7 años con su marido y murió su marido, y después 84, entonces ella tenía como 108 años más o menos. Pero ¿dónde estaba? En el templo. Mira, se cree que en el templo de Herodes había varias habitaciones cercanas a la estructura principal, y por lo que nosotros leemos podemos creer que ella le dieron pues la oportunidad de vivir en una de esas habitaciones, y lo que ella hacía era buscar a Dios de una de las maneras menos populares, pues en todos los tiempos, porque se ponía a ayunar. Miren, una señora de 108 años ayunando todavía. ¿Y qué más hacía? Se ponía a orar y escuchaba a los sacerdotes mientras leían las escrituras. ¿Y qué hizo Dios? Dios también la usó, porque Dios también usa a las mujeres. La Biblia nos lo enseña aquí. Dios no desprecia para nada a la mujer. Toda mujer que busca y ama a Dios va a ser usada por Él, téngalo por seguro. Pero pues busque y ame a Dios como Ana. Si usted se la pasa viendo, yo supongo que ya no se ven tanto las novelas, honestamente eso a mí nunca me ha interesado, pero si se la pasa viendo más series y novelas que leyendo la palabra, pues tenga por seguro que
que el Señor no la va a usar mucho, porque a Dios no le interesa que usted vaya con su vecina a darle ejemplos de la novela para resolver su vida cotidiana. Le interesa que usted vaya y le dé ejemplos de la Escritura para mostrarle el camino que Él quiere que sigamos. Pero vea la edad, 108 años sirviendo y todavía sirviendo al Señor. Hay personas que a los 50 años dicen, no, ya no tengo fuerzas. O cuando llega la jubilación dicen, no, ya se acabó, mi vida ya se terminó. No, vea que no. Yo tuve una tía de 117 años, todavía hay discusiones históricas sobre su edad, pero ella decía que 117 y él más de 105 sí tenía, de eso todo el mundo está seguro. Y estaba fuerte, estuvo débil hasta el último año. A mí no me tocó ver ese último año. Yo la conocí con más de 100 años y todavía apretaba bien fuerte la mano. Mire, tanto el caso de Simeón como el caso de Ana nos muestran que para Dios la edad no es un obstáculo ni un impedimento. De hecho, hay mucha bendición con la edad. ¿Por qué? Porque aquellos que han avanzado más en la peregrinación hacia nuestro hogar celestial, pues tienen mucha experiencia acumulada que necesitamos. Tienen una visión más amplia de cómo opera el mundo. Mire, si usted se acerca con Thor, no que yo lo esté pero bueno, somos poquitos aquí los que llevamos varias décadas en el cristianismo, y él lleva muchas décadas en el cristianismo. ¿Sabe que es una bendición saber cómo era el cristianismo hace 20 años, hace 30 años, hace 40 años? Era muy distinto a como es ahorita, y hay muchas cosas que valdría la pena retomar, pero ¿quién se las puede contar? Él o mis papás. ¿Por qué? Porque son los que lo vivieron y lo vieron, y hay sabiduría en eso, y eso lo hablo en cuanto al cristianismo, ¿no? Pero si usted se convirtió hace poco y supongamos que tiene una edad más o menos avanzada, tiene mucha sabiduría por lo que vivió y lo puede compartir, si usa la palabra de Dios, también para ayudar a los jóvenes. ¿Cuántos saben que los jóvenes necesitamos instrucción? La necesitamos, la verdad. A veces creemos que sabemos todo, pero la verdad es que no. Entonces, no deje ir esta bendición tan maravillosa que Dios le ha dado. Tristemente, son muy pocos los que tienen el ánimo por el Señor, como lo tenía Simeón, o como lo tenía Ana, o como lo tenía Moisés. Mire, Moisés es un personaje que a mí me gusta mucho. Él vivió 120 años. Y dice la Escritura que pues llegó un momento en el que el Señor ya le había dicho que él no iba a entrar a la tierra prometida. Y está acampando Israel en la entrada del tiempo de la conquista. Ya les dio prácticamente todo el Pentateuco, Dios a través de Moisés. Y llega un momento en el que Dios le dice a Moisés: Moisés, es tiempo, sube a este monte y te voy a mostrar la tierra prometida. No vas a entrar,
pero te voy a dejar verla. Y Moisés obedece. Y dice la Escritura al final del libro de Deuteronomio que no se oscurecieron los ojos de Moisés, ni disminuyó su fuerza. ¿Qué significa eso? Que él todavía tenía fuerza para servir a Dios. De hecho, él quería entrar a la tierra prometida y el Señor le dijo a Moisés, ya habíamos hablado de esto, por lo que hiciste en la peña, no vas a entrar. Y hay algo que, mire, pues yo he visto un montón de material cristiano a lo largo. No tengo muchísimos años de vida, pero pues en todo este tiempo yo he visto muchísimo material cristiano. Y hay una escena de una película que ni me acuerdo cuál es, solamente la vi una vez, sobre la vida de Moisés. No es la de los 10 mandamientos, viejísima, no. Me acuerdo mucho de esta escena, de esa escena final de la vida de Moisés. Obviamente Moisés ya es un anciano, tiene 120 años y se está despidiendo de Josué y al final todavía se ve, yo me imagino que sí fue así, ve a Josué y con emoción le dice, mira, es la tierra prometida, y se va al monte y ahí muere, ahí se lo lleva el Señor. Pero con 120 años él todavía tenía ganas de servir, él tenía ganas de ser usado por Dios. No sé si usted, mucha gente no lo piensa, yo sí, honestamente sí. ¿Cómo quiere usted morir? Mire, yo no quisiera morir en una cama enfermo. Yo quisiera morir en la obra. Yo quisiera morir siendo usado por Dios. Dios sabe cómo me voy a ir, yo no sé. Pero si yo pudiera pedir algo, yo sí le diría, Señor, yo quiero morir en la línea, yo quiero morir en la brecha, no quiero morir sin poder hacer cosas para ti. Los grandes hombres de Dios así murieron. Algunos de maneras muy terribles, ¿no? Como Pablo, como Isaías. Pero bueno, la muerte de Moisés no fue cruel, pero fue en la línea. El último día de su vida sirvió al Señor. ¿Y sabe quién le dio la fuerza para hacerlo? Dios. Mire, si usted quiere atrofiarse, deje de servir. Honestamente, pero si usted quiere que Dios renueve sus fuerzas, sírvanle. Y va a ver cómo Dios le va a dar las fuerzas para continuar. Pero si usted quiere que la máquina se atrofie, deje de servir. Algo que me ha dicho mi relojero es que hay que estar usando los relojes constantemente, porque si uno los deja de usar, se atrofia la máquina. Entonces, es lo mismo en la vida. Si usted deja de servir, se va perdiendo la fuerza, va perdiendo varias cosas que le llevan a ser usado por Dios. Entonces, no crea que por tener ya muchos años no puede hacer nada, puede hacer mucho. Vea estos 3 ejemplos que acabamos de ver. Ahora, ¿qué pasa con los jóvenes? Mira, hay muchos que dicen que hay algunos que quieren servir genuinamente a Dios, pero dicen, es que estoy muy chico y no se puede. No, vamos por favor a Jeremías, capítulo 1. Jeremías sentía lo que muchos jóvenes que honestamente quieren servir a Dios sienten. Vamos al versículo 6. Y yo dije, el profeta Jeremías, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño.
Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo a lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. ¿Era un problema para Dios que Jeremías fuese joven? No. ¿Qué fue lo único que tuvo que hacer Jeremías? Obedecer. ¿Y con quién lo usó Dios? Lo llevó delante de reyes a predicarles lo mal que se portaban, pero llevó el mensaje de Dios. Acompáñame por favor a 1 Timoteo 4:12. Estas son palabras del apóstol Pablo para su discípulo, pues del que más sabemos. Tuvo varios discípulos, pero Timoteo tenía un lugar especial en el corazón de Pablo. Él lo veía como su hijo. Y cuando Timoteo ya se empieza a hacer cargo de una congregación, pues se siente intimidado por su edad, porque él es joven. Y sabe que hay una población de gente mayor dentro de su congregación. Pablo lo sabe también. Y Pablo le dice lo siguiente: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Jóvenes, si ustedes quieren servir a Dios, lo pueden hacer, pero ocupan ser como Jeremías y como Timoteo. Y vamos a recalcar lo que mencionamos hace poco. Los dos dedicaron un buen tiempo de su vida para servir a Dios. Jeremías estaba listo cuando Dios lo envía, aunque es joven. ¿Por qué? Porque él pertenecía a la familia sacerdotal, a la familia de los sacerdotes, y fue fiel con Dios en ponerse a hacer el trabajo que un sacerdote debía hacer en ese tiempo, que independientemente de los sacrificios era también conocer lo que decía la palabra de Dios. Y Timoteo, durante muchos años, en lugar de pasársela de fiesta, se fue a servir con Pablo y aprendió de él. ¿Llevó una vida aburrida? No. La vida de Pablo no fue aburrida, fue una aventura. Desde el principio, ¿no? Porque cuando ahí no estaba Timoteo, pero cuando Pablo tiene que huir de Damasco, lo tienen que bajar de los muros de la ciudad con una canasta y una cuerda. Fue una vida bien extrema la del apóstol Pablo. ¿Y quién cree que lo acompañó durante varios años? ¿Timoteo se aburrió? Le aseguro que no. Le aseguro que no. La vida de los jóvenes que son usados por Dios es aburrida. No. Usted vea, si quiere vivir aventuras y quiere ver las aventuras que tienen los jóvenes usados por Dios, lea la historia bíblica y va a encontrar que David mató a Goliat a los 17 años. Cuando Josué y Caleb son enviados como espías, son relativamente jóvenes también. Hay varios casos, ¿no?, en los que cuando los amigos de Daniel son lanzados al horno de fuego, si se encuentran una aventura más extrema que esa, avísenme. Eran jóvenes de 20 y tantos años. Entonces, es una vida maravillosa la que Dios nos ofrece, pero requerimos tener el corazón y la dedicación de ellos.
Y bueno, los que no están ni en el lado de los jóvenes ni en el lado de los ancianos, los que están con toda su fuerza, es a los que Dios quiere usar más. No que no quiere usar a los jóvenes, pero es que en ellos, ni a los ancianos, pero en ellos hay una mezcla de fuerza y sabiduría juntas. La mayoría de los siervos de Dios están en su etapa madura. Samuel, Elías, Eliseo, David cuando fue rey, Pedro, Pablo, Juan y tantos hombres y mujeres como, bueno, Esther era joven, pero Ruth, Débora, estaban en la plenitud de su vida. Cuando Dios usa a Elías para enfrentar a Acab, Elías no es un joven, Elías es un hombre maduro, que tiene toda su fuerza y que tiene toda la sabiduría de Dios, y Dios los usa. Entonces Dios quiere usarnos a todos. Dios quiere usarnos igual que usó a los hombres del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. La pregunta es si estamos dispuestos a ser usados por Él. Todos vamos a llegar al fin de nuestro camino en algún momento, no sabemos cuándo va a ser. Y cuando el plan de Dios se culmine, todos sus hijos vamos a ser llamados a su presencia. Y en su presencia se van a encontrar dos tipos de hijos. Aquellos que se pusieron a trabajar y que fueron actores dentro de su plan, y aquellos que nada más fueron espectadores. Y va a haber unos que van a decir, cuando terminen su camino, peleé la buena batalla. Eso fue lo que dijo Pablo. Mire, cuando Pablo es sentenciado a muerte, le escribe su última carta a Timoteo y en su mensaje final le dice, he peleado la buena batalla. Pablo sabía en el final de sus días que él murió pues relativamente joven, en los 60s. Él sabía que había hecho todo lo que estuvo en él. Todas las fuerzas que tuvo las empleó para servir al Señor, y recapitulando en su vida y viendo hacia atrás, dijo, peleé la buena batalla. Me voy a presentar ante Dios como un siervo que peleó hasta el final. ¿Qué cree que hizo? En el caso de Simeón fue igual, o probablemente él tenía varias décadas más que Pablo cuando va y ve a Jesús, pero cuando ya lo ve, él sabe en su interior, por eso dice, Señor, envías a tu siervo en paz. Dice, Señor, yo ya hice todo lo que tú querías que yo hiciera aquí, peleé la buena batalla. Y hay otros que simplemente van a decir, pues vi la buena batalla, no hice nada en ella, pero la vi. Usted decida qué es lo que quiere hacer. Yo no sé cómo va a ser la eternidad, no sabemos mucho qué va a pasar después de que Dios haga cielo nuevo y tierra nueva. Vamos a tener mucho tiempo para descubrirlo, pero me gusta imaginar que Dios nos va a permitir ver el desarrollo de todo su plan. Y no para jactarme, pero me gustaría que dijeran, eso fue lo que hizo Omar dentro de mi plan. Y que se vea que pues le eché ganas en algo. No que digan, no, pues no hizo nada. Ahí estuvo viendo cómo hacía yo toda la obra, pero no lo pude usar jamás, porque nunca se dejó. Y está aquí y todos estamos contentos de que está aquí. Pero es mejor que Dios nos diga, bien, buen siervo y fiel. Le echaste ganas, ven y entra en el gozo de tu Señor. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque
Tú nos has puesto en esta tierra hoy. Nosotros somos tus hijos viviendo en esta tierra hoy. Somos tu generación en esta tierra hoy. Y somos a los que puedes usar. Y a los que quieres usar. Te pedimos que tú nos uses, Señor. Ayúdanos a hacer a un lado nuestras excusas. Ayúdanos a hacer a un lado nuestra flojera. Ayúdanos a hacer a un lado esos pensamientos que ha puesto el enemigo en nuestra mente diciéndonos, tú ya no sirves para nada. A ti ya se te acabó el tiempo, a ti ya se te acabaron las fuerzas. Porque no es verdad. Tú quieres usarnos hasta el último día como usaste a Moisés. Tú quieres usarnos, Señor, hasta el último día como usaste a Elías. Porque a él te lo llevaste, pero hasta el último día que estuvo aquí en la tierra te sirvió. Tú quieres usarnos hasta el último día como usaste a Enoc, porque también antes de que te lo llevases, él estaba caminando contigo. No nos dejes, Señor, creer esas mentiras que nos dicen que somos demasiado jóvenes. Porque tú usaste un niño de 17 años para vencer a uno de los peores enemigos de Israel. Y tú usaste a 3 jóvenes para mostrarle al rey más poderoso de ese tiempo, el rey de Babilonia, quién es el Dios verdadero. Y tú usaste, Señor, a hombres en su plenitud y a mujeres en su plenitud para predicar tu palabra y llevar tu mensaje. Úsanos a nosotros también. Ayúdanos a tener la disposición que tuvieron ellos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues el Señor le bendiga, hermano, y salga animado y con ganas de trabajar, con ganas de compartir, y con ganas de buscar más a Dios.